Hola amigos, un saludo solemne de Ecusatón. En verdad este es un video muy serio porque estoy tocando la trompeta, porque el pueblo de Dios está siendo rodeado. Estoy dando una voz de alarma porque el fin está a las puertas. Y es hora de arrepentirse de corazón cada uno de sus pecados, lo cual significa también dejar de pecar, recibir a Cristo en su corazón y esperar su venida gloriosa que está demasiado cerca. Justo cuando vemos 3 sacerdotes católicos parados detrás de Donald Trump, mientras Donald Trump firma un edicto u orden ejecutiva para defender la libertad religiosa, por supuesto, de la Iglesia Católica, porque la libertad religiosa, por ejemplo, de Ecusatón, no la defiende nadie. Ya vemos cómo YouTube está constantemente bloqueando y restringiendo mis videos. Estamos viendo a Estados Unidos transferir gustosa, voluntaria y paulatinamente su gran poder y autoridad a la Iglesia Católica, tal y como Ecusatón se los había predicho ya casi 2 años. Pero Ecusatón, ¿cuál es el problema? Donald Trump solo está tratando de defender a las iglesias de la persecución religiosa. Sin embargo, amigos, entiendan algo, Donald Trump, al firmar este edicto u orden ejecutiva, se compromete a defender la doctrina católica. El problema es que en el catequesis de la Iglesia Católica está la pena de muerte a todo aquel que vaya en contra de las doctrinas de la Iglesia Católica, a los cuales en el pasado el Papa llamaba herejes. Ténganlo por seguro que en el futuro, muy pronto, los volverá a llamar herejes. Se nos ha enseñado en los centros de adoctrinación que la Iglesia Católica enviaba a la hoguera a las brujas, cuando en realidad a quien enviaba a la hoguera la Iglesia Católica era a los verdaderos cristianos que no estaban de acuerdo con las doctrinas de la Iglesia Católica. Así que este evento en el cual Donald Trump continúa fortaleciendo a la Iglesia Católica y continúa estableciendo leyes para defender su doctrina es bastante significativo y nos muestra que estamos demasiado cerca del fin. Que Estados Unidos decida ahora convertirse en el defensor de la Iglesia Católica tampoco es un hecho que deba pasar desapercibido. Recordemos que Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que tiene la pena de muerte. No podemos dejar pasar por alto la cruz del Papa Francisco. El sacerdote se esfuerza para que el mundo entero se la vea colgada y vemos esa X, esa terrible X en la cruz, un claro símbolo del demonio Pazuzu, también un símbolo clarísimo de la masonería, un símbolo de Egipto, con sus faraones siendo enterrados en sus sarcófagos con las manos cruzadas. Sabemos que Cristo no murió en una cruz y la cruz es un símbolo solar. En realidad, la cruz es una X invertida. La cruz, mientras tanto, conquista al mundo, mientras que el mundo le da la espalda a Jesús. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, con un poderío militar que ningún otro país o conjunto de países puede igualar. No obstante, Estados Unidos le está transfiriendo su gran poder y autoridad voluntaria y gustosamente al país más pequeño del mundo, al Vaticano. Esto nos lleva al poema recitado por Donald Trump durante su campaña, llamado La serpiente y la mujer. On her way to work one morning, down the path along the lake, a tender-hearted woman saw a poor, half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted
with the dew. Poor thing, she cried, I'll take you in, and I'll take care of you. Take me in, O tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, O tender woman, sighed the vicious snake. She wrapped him up all cozy in a comforter of silk and laid him by her fireside with some honey and some milk. She hurried home from work that night, and as soon as she arrived, she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, O tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, O tender woman, sighed that vicious snake. She clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But if I hadn't brought you in by now, oh heavens, you would have died. She stroked his pretty skin again and kissed him and held him tight. But instead of saying thank you, that snake gave her a vicious bite. Take me in, O tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, O tender woman, sighed the vicious snake. I have saved you, cried the woman, and you've bitten me, heavens, why? You know your bite is poisonous, and now I'm going to die. Oh, shut up, silly woman, said the reptile with a grin. You knew damn well I was a snake before you took me in. Recordemos que la serpiente es una bestia que estaba medio muerta, pero que de repente es resucitada tal y como se describe en el Apocalipsis. Y también sabemos que una bestia es una unión de iglesia y Estado. El profeta Daniel lo declara cuando sueña con 4 bestias. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Daniel 7:17. Una bestia es un reino, un país, un estado, una nación. Es una unión de iglesia y Estado. Luego en Apocalipsis 13 se nos dice que hay una bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas nombres de blasfemia. El Papa Francisco es a la vez líder de una iglesia y rey de un país muy pequeño llamado Vaticano. El Papa Francisco es el único ser humano que, siendo hombre pecador, se hace llamar a sí mismo Santo Padre, blasfemando contra el Dios Altísimo, cumpliendo además perfectamente la profecía de Apocalipsis 13:6. Se abrió su boca en blasfemias para blasfemar su nombre y su tabernáculo y de los que moran en el cielo. La Iglesia Católica también blasfema sobre el tabernáculo de Dios, construyendo templos por todo el mundo para expiación de pecados, cuando solo Jesús en su tabernáculo en el cielo puede expiar los pecados de los hombres. Por tanto, un hombre, un sacerdote aquí en la tierra, no puede perdonar pecados porque no ha dado su vida por nosotros. Por tanto, está blasfemando contra Dios y su Hijo. La Iglesia Católica también blasfema contra los que moran en el cielo con su doctrina de los santos, diciendo que las personas que mueren van directamente al cielo, desconociendo así la doctrina de la resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ¿para qué murió Cristo y resucitó? Luego tenemos a la imagen de la bestia, Estados Unidos, quien ha decidido formar una réplica de la bestia que ahora resucita.
Estados Unidos, con la ayuda de su poderosa y muy multimillonaria iglesia evangélica, la cual tiene un Producto Interno Bruto superior al de muchos países de Sudamérica, han unido a la iglesia y al Estado al establecer el domingo 1 de septiembre como Día Nacional de la Oración. Por tanto, Donald Trump, haciendo esto, ha creado una réplica de la primera bestia, lo que la Biblia llama la imagen de la bestia. El falso profeta no es el Papa Francisco, sino que son los pastores de la Iglesia Evangélica de Estados Unidos. No solo Estados Unidos ha hecho llover fuego del cielo, cumpliendo perfectamente el Apocalipsis 13:13, que dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. No solo Estados Unidos ha hecho llover fuego del cielo cuando ha invadido otros países, pero también los pastores de la iglesia evangélica también cumplen esta profecía cuando dicen hacer bajar fuego del cielo, es decir, supuestamente hacen bajar al Espíritu Santo del cielo. Por tanto, declarando esas exactas palabras, bajan fuego del cielo, cumpliendo la profecía a la perfección. El falso profeta entonces le ha infundido aliento a la imagen de la bestia, que es una unión de iglesia y Estado en Estados Unidos, cumpliendo perfectamente Apocalipsis 13:16. De esta forma vemos que Estados Unidos, que era una república con separación de iglesia y Estado, ahora a través del falso profeta, es decir, los pastores evangélicos, empezando con Kenneth Copeland, han logrado que la república sea desechada por Donald Trump y por sus gobernantes, senadores y jueces, y ahora han establecido una unión de iglesia y Estado, y Estados Unidos ahora repudia su propia constitución para darle paso a una nueva forma de gobierno, estableciendo así lo que es la imagen de la bestia. El Papa Francisco no es el falso profeta, es el anticristo. También el Papa Francisco nos representa a la bestia, porque es al mismo tiempo el líder de una iglesia y al mismo tiempo el líder de un país, el rey de un país. El Papa, por tanto, se hace llamar Vicarius Filii Dei, y recordemos que la Biblia nos dice que el que tenga sabiduría cuente el número, porque es número de hombre. Por tanto, es un hombre el que porta el número 666. Si le asignamos los valores numéricos en latín a cada letra de Vicarius Filii Dei y luego sumamos todo, obtendremos el número de la bestia 666. Si Estados Unidos firma un edicto u orden ejecutiva donde se compromete a defender la doctrina de la Iglesia Católica, al mismo tiempo Estados Unidos le transfiere su gran poder y autoridad al rey del Vaticano, es decir, al Papa Francisco. El Vaticano nos simboliza a Roma, y recordemos que el símbolo del Imperio Romano son las águilas. En los Juegos Olímpicos del 2012 en el Reino Unido vimos una águila que surgía de las cenizas. En realidad esta águila no es el águila, sino que es el ave fénix, un símbolo solar, porque el Imperio Romano siempre ha adorado al sol. De esta forma, esta ave fénix resucita, así como la bestia que sufre una herida mortal, resucita porque ahora sube del abismo y cobra y tiene vida. Jesús dijo: donde estén las águilas, ahí estará el cuerpo muerto. El águila es un símbolo claro del Imperio Romano. El Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como un águila, una nación cuya lengua no entenderás. Deuteronomio 28:49.
Pon la trompeta a tu boca. Como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Oseas 8:1. He aquí que él sube como las nubes y como un torbellino sus carros, sus caballos son más ligeros que las águilas. Jeremías 4:12, lo cual nos lleva al discurso inaugural de George W. Bush. We know the race is not to the swift, nor the battle to the strong. Do you not think an angel rides in the whirlwind and directs this storm? This work continues. The story goes on. And an angel still rides in the whirlwind and directs this storm. El Papa Francisco ha sido declarado como el ángel de la paz. El Papa Francisco ha establecido pacto de paz entre religiones y entre gobernantes. Y con paz destruirá a muchos. Daniel 8:25. Sin embargo, el hombre ya tenía un pacto de paz con Dios, el cual había sido sellado con la poderosa sangre de Cristo. Por tanto, no le es posible al hombre hacer pactos con otros hombres si ya el mismo Dios Altísimo ha hecho un pacto con el hombre, un pacto de gracia, por medio del cual viviremos salvos por la fe en Cristo Jesús y no por nuestras obras. Pero qué curioso que el Imperio Romano creció y creció en poderío de una pequeña ciudad a un vasto imperio, estableciendo compactos entre las naciones que conquistaba, pactos de paz. Así que mediante paz el Imperio Romano conquistó a muchos. Qué curioso que es lo mismo que hace el Papa Francisco. ¿Y por qué hay 3 sacerdotes detrás de Donald Trump? Además de representarnos todo lo que ya les he explicado en este video, los 3 sacerdotes nos representan también al Dios Trinitario o Dios Trino, un Dios que se nos presenta como un actor de novela nocturna, según el personaje que convenga. Unas veces actúa como Padre, otras como Hijo y otras como Espíritu Santo. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Así que en el cielo solo están Dios Padre, Jesús, los ángeles, Moisés y Elías y los primeros frutos de Cristo. Hasta pronto, amigos.